Le dijeron al millonario que no podía complacer a una mujer, pero en la noche de bodas, ella descubrió que lo único que le faltaba era amor verdadero. Le dijeron al magnate que su fortuna no le serviría de nada en la alcoba, que su poder en los negocios era solo fachada, incapaz de encender la llama de una mujer. Pero en la noche de bodas, frente a la Virgen, el rugido del silencio, era más fuerte que los murmullos de la élite. ¿Sería esta la noche donde un imperio se desmoronaba o donde un nuevo tipo de placer sería descubierto? En la opulenta Ciudad de México, donde el aire mismo parece perfumado con el aroma del dinero y la ambición, se alza la Mansión Montes, un coloso de arquitectura colonial moderna que domina su exclusivo vecindario. Los jardines, de un verde exuberante y meticulosamente cuidados, enmarcan una estructura que respira lujo discreto. Dentro, los salones son amplios, repletos de obras de arte de incalculable valor y mobiliario de diseño, que habla de un gusto impecable, pero también de una cierta frialdad, un reflejo del alma de su propietario. Es en este escenario de opulencia controlada donde Ricardo el magnate Montes, de 45 años, se prepara para el evento que consolidará su imperio, su boda con Elena Sofía Robles. Alto, con un físico atlético esculpido por años de acceso a los mejores entrenadores, Ricardo poseía una presencia imponente. Su cabello oscuro, siempre peinado a la perfección, enmarcaba un rostro marcado por la experiencia y la batalla constante del mundo de los negocios. Sus ojos penetrantes, de un azul profundo y analítico, podían desarmar o hipnotizar a placer, pero a veces, tras la máscara de autoridad, se atisbaba una melancolía oculta. Vestía con la elegancia de quien sabe que la calidad habla por sí sola. Un traje de corte impecable, en un tono grafito oscuro, camisa blanca de seda y una corbata de seda con un sutil patrón geométrico. Su único adorno, un reloj de pulso que delataba una fortuna discreta y un anillo solitario en su dedo anular. Elena Sofía Robles, de apenas 25 años, era un contraste etéreo a la formidable presencia de Ricardo. Esbelta, con largos cabellos castaños que caían en ondas suaves sobre sus hombros, su rostro era un lienzo de delicadeza, dominado por ojos grandes y expresivos de un castaño profundo que reflejaban una inocencia cautivadora y una curiosidad latente. Su piel clara, cuidada con esmero, parecía irradiar una luz propia. Su sonrisa, dulce y genuina, poseía el poder de derretir hasta el hielo. Para su boda, había elegido un vestido de diseñador, una obra maestra de encaje y seda en un tono marfil pálido, que realzaba su figura esbelta sin caer en la ostentación. Las delicadas perlas que adornaban su cuello y muñecas complementaban su imagen de joven de buena familia, acostumbrada a un ambiente refinado, pero que ahora se encontraba a punto de dar un salto hacia un mundo de privilegios inimaginables. La matriarca, doña Guadalupe Lupe de Montes, de 68 años, observaba desde la penumbra del vestíbulo una figura imponente y elegante. Su cabello gris, corto y perfectamente peinado, enmarcaba un rostro surcado por finas arrugas que hablaban de sabiduría y experiencia. Sus ojos, de un azul acincentado, eran perspicaces, capaces de leer las intenciones ocultas detrás de las sonrisas forzadas de la alta sociedad. Su figura, más curvilínea con el paso de los años, mantenía una postura digna y erguida. Llevaba un traje de chaqueta de lana en un profundo tono vino, acentuado por un collar de perlas que había sido herencia de generaciones. En ella residía la tradición, el linaje y una cierta autoridad silenciosa que imponía respeto. La noche de bodas se aproximaba, un evento orquestado con la precisión de una campaña militar en el salón de baile El Diamante Negro. El lugar, un bastión de la alta sociedad, brillaba con un diseño sofisticado y minimalista. Paredes revestidas de paneles oscuros pulidos, juegos de luces controlados por sistemas de última generación, una pista de baile expansiva y una sonorización impecable creaban la atmósfera perfecta para una celebración de esta magnitud. Las mesas, cubiertas con manteles de seda, ostentaban vajillas finas y arreglos florales que desafiaban la gravedad y la naturaleza. Mientras los últimos preparativos para la gran noche se ultimaban, un murmullo insidioso recorría los círculos más exclusivos de la Ciudad de México. Habladurías,
nacidas de la envidia y el resentimiento, tejían una red de duda alrededor de Ricardo Montes. Se susurraba que, a pesar de su fortuna, su poder y su carisma arrollador, el magnate era incapaz de satisfacer las necesidades más profundas de una mujer, que su destreza en los negocios no se traducía en maestría en las artes amatorias, dejando entrever una supuesta impotencia que amenazaba con empañar su reputación impecable. Estos venenosos rumores, sembrados por enemigos invisibles y amplificados por la insaciable curiosidad de la élite, habían llegado a oídos de muchos, creando una expectativa tensa y sombría para la noche nupcial. Elena Sofía, ajena a estas infames especulaciones, se encontraba en su suite, rodeada de sus damas de honor. Su vestido, una maravilla de encaje y tul, esperaba pacientemente. En sus ojos claros no había rastro de aprehensión, solo la dulce anticipación de un futuro prometedor junto al hombre que la había deslumbrado con su porte y su generosidad. Veía en Ricardo al protector, al proveedor, al hombre que la colmaría de lujos y la introduciría en un mundo de privilegios. No podía imaginar que la noche que debería ser el inicio de su vida en común sería, para su esposo, un campo de batalla contra las sombras de su propia reputación. Ricardo, por su parte, se encontraba en su estudio privado dentro de la mansión Montes, contemplando una botella de un vino añejo, reservado para ocasiones especiales. La noticia de los rumores, filtrada por un informante poco confiable pero insistente, había calado hondo en su orgullo de hombre acostumbrado a tener el control absoluto. La burla implícita, el cuestionamiento de su virilidad, resonaba en el silencio de la habitación. Él, Ricardo el magnate Montes, conquistador de mercados, estratega infalible, sería incapaz de satisfacer a una mujer. La idea le resultaba grotesca, casi insultante. Sin embargo, una duda sutil, una punzada de inseguridad, comenzó a germinar en su interior. Siempre había sido un hombre de acción, de resultados tangibles. Las relaciones humanas, especialmente las íntimas, eran un terreno menos predecible, un terreno donde el poder y la fortuna no siempre garantizaban la victoria. La cena de compromiso había sido un desfile de rostros conocidos y sonrisas falsas. En medio de los brindis y los halagos, Ricardo había percibido las miradas cargadas de doble sentido, las sonrisas condescendientes. Había sido testigo de cómo algunos, con la sutileza de un arpón, habían lanzado sus dardos envenenados. Pero él, acostumbrado a navegar aguas peligrosas, había respondido con la calma de quien posee la certeza de su valía. Ahora, sin embargo, la persistencia de esas habladurías le hacía cuestionar la solidez de su propia armadura. La noche de la boda llegó con la fanfarria que solo la élite mexicana podía orquestar. El salón de baile. El diamante negro era un torbellino de seda, diamantes y risas. Elena Sofía, radiante en su vestido de novia, deslumbraba. Caminó hacia el altar, su mano delicada en la de su padre, con el corazón latiendo al ritmo de la música y la emoción. Ricardo la esperaba, su porte impecable, su mirada fija en ella. En ese momento, ante la multitud expectante y la solemnidad del momento, los rumores parecían desvanecerse, ahogados por la magnificencia de la ceremonia. El intercambio de votos, las promesas eternas, el beso que selló la unión. Todo transcurrió según el guión de un cuento de hadas moderno. Las tazas de champán se alzaron para el brindis tradicional, simbolizando la celebración de una unión que, a ojos del mundo, era perfecta. Pero mientras la fiesta alcanzaba su apogeo, la tensión subyacente crecía en la mente de Ricardo. La noche de bodas, el momento de la verdad, se acercaba inexorablemente. Más tarde, en la opulenta suite nupcial de la mansión Montes, la atmósfera cambió. Las luces se volvieron más tenues, el bullicio de la fiesta se desvaneció, dejando solo el eco de la intimidad que estaba por desplegarse. Elena Sofía, con la ayuda de sus damas de honor, se deshizo del voluminoso vestido, revelando un delicado camisón de seda. Su figura esbelta y juvenil era un cuadro de inocencia y belleza. Se sentó en el borde de la cama, sus manos jugueteando nerviosamente con el borde de la seda, mientras esperaba a su esposo. Ricardo entró en la habitación, el eco de sus pasos en el mármol resonando en el silencio. Se despojó de su chaqueta, desabrochó su corbata con un gesto deliberado.
Sus movimientos eran pausados, controlados, pero en sus ojos se percibía una intensidad contenida. Se acercó a la cama, su figura imponente proyectando una sombra sobre la habitación. Elena Sofía levantó la mirada y en sus ojos castaños se reflejó la admiración, pero también una incipiente curiosidad, una pregunta tácita. «Elena Sofía», dijo Ricardo, su voz grave y profunda, un bálsamo para la tensión que ella sentía. Se sentó a su lado, el colchón cediendo ligeramente bajo su peso. Tomó una de sus manos sintiendo la fragilidad de sus dedos entre los suyos. «Estás hermosa», añadió, y la sinceridad en su tono disipó parte de la aprehensión de ella. Ella sonrió, un gesto tímido. «Tú también, Ricardo». Él la observó por un momento, su mirada analítica recorriendo su rostro. Los rumores pesaban en su mente, una sombra incómoda. Sabía que esta noche era más que la consumación de un matrimonio. Era una prueba de su propia capacidad, de su virilidad, de su habilidad para darle a esta joven mujer el placer que merecía. «Elena Sofía», comenzó de nuevo, buscando las palabras adecuadas, «hay algo que debo decirte». Ella ladeó la cabeza, su curiosidad intensificada. «¿Qué es, Ricardo?» se dice. «Que no soy capaz de complacer a una mujer», dijo, las palabras saliendo con una crudeza que lo sorprendió a sí mismo. Era la primera vez que verbalizaba ese pensamiento, esa humillación silenciosa que lo había acompañado durante días. Los ojos de Elena Sofía se abrieron ligeramente, una mezcla de sorpresa y confusión cruzando su rostro. «¿Qué dicen, Ricardo? ¿Quién dice eso? Gente malintencionada, personas que envidian lo que tengo, pero lo que importa es lo que tú sientas, lo que tú experimentes». Hizo una pausa, buscando su mirada. «Esta noche quiero asegurarme de que esa gente esté equivocada». La declaración de Ricardo, tan directa y vulnerable, desarmó a Elena Sofía. Dejó de lado cualquier vestigio de timidez. En lugar de miedo, sintió una oleada de compasión y un deseo de comprender. «Ricardo», dijo suavemente, su mano libre acariciando su mejilla, «yo no creo lo que la gente dice. Yo te veo a ti, al hombre que me eligió, al hombre que me cortejó, y quiero creer en ti». Una sonrisa lenta comenzó a formarse en los labios de Ricardo. La inocencia y la seguridad en la voz de Elena Sofía eran un bálsamo para su ego herido. Quizás, solo quizás, esta noche sería diferente. No solo una prueba, sino una redención. Se inclinó hacia ella, sus labios rozando los suyos en un beso tierno al principio, pero que rápidamente se profundizó, cargado de una intensidad que ambos habían estado reprimiendo. Ricardo, acostumbrado a la acción decidida, comenzó a explorar la delicadeza de Elena Sofía. No con la prisa de quien busca cumplir una obligación, sino con la curiosidad de un artista descubriendo un lienzo nuevo. Sus manos recorrieron su espalda, sintiendo la suavidad de su piel, la curva de su cintura. Elena Sofía, por su parte, respondía con una receptividad innata. Sus manos se enredaron en su cabello, atrayéndolo más cerca. El aire en la habitación se cargó de una sensualidad palpable, la tensión de los rumores disipándose gradualmente, reemplazada por la urgencia del deseo mutuo. Ricardo se detuvo por un instante, sus ojos encontrándose con los de ella. Había una pregunta en su mirada, una invitación silenciosa. Elena Sofía respondió con una sonrisa que prometía entrega y exploración. Y entonces, Ricardo Montes, el hombre de quien se decía que no podía complacer, comenzó a demostrar, no a la sociedad que murmuraba, sino a la mujer que yacía a su lado, que las palabras de los envidiosos eran tan huecas como el oro falso. Con una atención exquisita, una ternura inusual y una habilidad que desmentía todos los rumores, se dedicó a desentrañar los secretos del cuerpo y el alma de Elena Sofía. Descubrió sus placeres, sus anhelos, sus suspiros más profundos. Cada caricia, cada beso, cada palabra susurrada al oído era una declaración de intenciones, una reafirmación de su virilidad, una respuesta contundente a las habladurías. La noche de bodas, que se perfilaba como un campo de batalla para el orgullo de Ricardo, se transformó en un escenario de revelación. En los brazos de Elena Sofía, él redescubrió no solo el placer de dar, sino la profunda satisfacción de ser verdaderamente capaz.
Las sombras de la duda se disiparon en la cálida luz de la intimidad, y la reputación, construida sobre pilares de negocios y poder, encontró una nueva y más íntima base: la certeza de un placer compartido, la verdad desvelada en el silencio de una alcoba, donde las verdades ocultas salen a la luz y redefinen el verdadero significado de la conexión. La sentencia que pesaba sobre el millonario se desmoronó, no por demostraciones ostentosas, sino por la entrega sincera y la habilidad de un hombre que, en la intimidad de su noche de bodas, encontró la manera de complacer y, al hacerlo, se complació a sí mismo. El aire en la suite nupcial de la mansión Montes era denso, cargado de la fragancia de las flores exóticas que adornaban la habitación y del perfume sutil de Elena Sofía Robles, de 25 años. Las luces, cuidadosamente atenuadas por un sistema de domótica que controlaba cada aspecto del ambiente, proyectaban sombras danzantes sobre las paredes revestidas de seda. El eco lejano de la fiesta, un murmullo de conversaciones y risas que se desvanecía lentamente, daba paso a una intimidad forzada pero ineludible. Elena Sofía, envuelta en un camisón de seda color marfil, se removía inquieta en el borde de la cama king size. Su cabello castaño, suelto y ondulado, caía sobre sus hombros como una cascada sedosa, y sus grandes ojos de color café, antes llenos de la chispa de la emoción, ahora albergaban una incipiente melancolía. La transformación de niña a mujer, de novia a esposa, se sentía en el aire, una responsabilidad naciente que la hacía sentir vulnerable. La puerta se abrió con un suave clic, y Ricardo el magnate Montes, de 45 años, hizo su entrada. La corbata de seda, anudada con precisión durante la ceremonia, se desprendió con un gesto deliberado de sus manos, y la chaqueta de su traje grafito, impecable hasta ese momento, cayó sobre una silla cercana. Su figura alta y atlética, modelada por años de disciplina, proyectaba una sombra imponente en la penumbra. Sus ojos penetrantes, usualmente analíticos y controlados, parecían albergar una tormenta interna, una lucha silenciosa contra las habladurías que habían intentado minar su reputación. Se movió con una lentitud calculada, cada paso resonando en el silencio de la habitación, un eco que subrayaba la expectativa. Se acercó a Elena Sofía, el colchón hundiéndose levemente bajo su peso cuando se sentó a su lado. Tomó una de sus manos, sintiendo la delicadeza de sus dedos, la ligera humedad por la nerviosidad. «Estás hermosa», dijo, su voz profunda y grave, un bálsamo inesperado para la tensión que ella sentía. La sinceridad en su tono, despojada de la arrogancia que a menudo lo caracterizaba en público, disipó una parte de la aprehensión de Elena Sofía. Ella levantó la mirada hacia él, una pequeña sonrisa tímida curvando sus labios. «Tú también, Ricardo», respondió, su voz apenas un susurro. La formalidad en el uso de su nombre era un vestigio de la transición que estaban experimentando, un recordatorio de la reciente formalidad de su unión. Ricardo la observó por un instante, su mirada recorriendo su rostro delicado, la inocencia que aún se aferraba a sus facciones juveniles, las palabras que había escuchado, los rumores insidiosos que habían logrado filtrarse hasta sus oídos, resonaban con una crueldad particular en ese momento íntimo. Él, Ricardo el magnate Montes, el hombre que había conquistado imperios financieros, ¿sería incapaz de conquistar el corazón y el cuerpo de su propia esposa? La idea era un veneno que corroía su orgullo, un desafío a su propia percepción de sí mismo. Elena Sofía comenzó de nuevo, la pausa cargada de un peso que ella no podía comprender del todo. «Hay algo que debo decirte». Su voz, usualmente firme y decidida, titubeó levemente en la última palabra. Ella ladeó la cabeza, su curiosidad innata despertando, el suave movimiento de su cabello castaño enmarcando su rostro expectante. «Se dice», empezó, deteniéndose para tragar saliva, un gesto inusual en él. El anillo de bodas, recién colocado en su dedo, se sentía pesado, un símbolo de un compromiso que ahora se veía amenazado por la duda. «Se dice que no soy capaz de complacer a una mujer». Las palabras salieron con una crudeza que lo sorprendió a sí mismo. Era la primera vez que verbalizaba esa humillación silenciosa, ese espectro que lo había acechado desde que los rumores comenzaron a circular, alimentados por envidias y rencores de aquellos que no podían soportar su éxito.
Los ojos de Elena Sofía se abrieron, una mezcla de sorpresa y confusión cruzando su rostro. La fragilidad de su expresión era un contraste agudo con la poderosa presencia de Ricardo. ¿Qué dicen, Ricardo? La ingenuidad en su pregunta, la genuina incredulidad, era como un bálsamo para la herida de su ego. Gente malintencionada, respondió él, su tono volviéndose un poco más firme, recuperando parte de su compostura habitual. Personas que envidian lo que tengo, lo que he construido. Pero, y aquí se detuvo, buscando su mirada con una intensidad renovada, lo que importa es lo que tú sientas. La última frase, pronunciada con una convicción que nacía de la necesidad de reafirmarse, resonó en la suite. La declaración de Ricardo, tan directa y vulnerable, desarmó a Elena Sofía por completo. Dejó de lado cualquier vestigio de timidez o aprehensión. En lugar de miedo, sintió una oleada de compasión, una necesidad de comprender la carga que su flamante esposo llevaba. Su mano libre, que hasta entonces jugueteaba nerviosamente con el borde de su camisón, se levantó y acarició su mejilla con una ternura inesperada. «Ricardo», dijo suavemente, su voz adquiriendo una seguridad que la sorprendió a ella misma. «Yo no creo lo que la gente dice». Una sonrisa lenta, genuina, comenzó a formarse en los labios de Ricardo. La inocencia combinada con la firmeza en la voz de Elena Sofía eran un antídoto contra las dudas que lo habían corroído. En ese instante, rodeado por la opulencia de su hogar pero sintiéndose más vulnerable que nunca, se dio cuenta de que la verdadera prueba no era contra el mundo exterior, sino contra sus propios demonios internos, y en los ojos de su joven esposa encontró un reflejo de fortaleza que lo impulsó a superar esa batalla. Se inclinó hacia ella, el aire cargado de expectativas. Sus labios rozaron los de ella en un beso que comenzó tierno, una exploración inicial de un territorio desconocido, pero que rápidamente se profundizó. La suavidad de los labios de Elena Sofía, la receptividad innata en su respuesta, lo cautivaron. Sus manos, inicialmente tímidas al posarse en su espalda, comenzaron a explorar la curva de su cintura, la delicadeza de su piel bajo la seda del camisón. Ricardo, acostumbrado a la acción decidida, a la estrategia implacable en los negocios, se encontró a sí mismo adoptando un ritmo diferente, uno guiado por la curiosidad y el deseo de descubrir. Elena Sofía, por su parte, se dejaba llevar por la intensidad del momento. Sus manos se enredaron en el cabello oscuro y corto de Ricardo, atrayéndolo más cerca, respondiendo a cada caricia con una dulzura que desarmaba. El aire en la habitación se volvía más denso, el perfume de las flores mezclándose con el aroma de sus cuerpos, la tensión de los rumores, que hace unos momentos parecía flotar como una sombra amenazante, se desvanecía gradualmente, reemplazada por la urgencia del deseo mutuo, por la promesa de una conexión que iba más allá de las apariencias y las habladurías. Había una pregunta en su mirada, una invitación silenciosa a la entrega total. Elena Sofía respondió con una sonrisa que no dejaba lugar a dudas, una promesa tácita de exploración, de compartir secretos y placeres, con una atención exquisita, una ternura inusual que desmentía su reputación de hombre de hierro, y una habilidad que florecía en el momento preciso, se dedicó a desentrañar los secretos del cuerpo y el alma de Elena Sofía. Cada caricia, cada beso, cada palabra susurrada al oído, era una declaración de intenciones, una reafirmación de su virilidad, una respuesta contundente a las habladurías que habían intentado definirlo. Descubrió sus anhelos más profundos, sus suspiros más íntimos, los puntos exactos que la hacían temblar de placer. No era la fuerza bruta de quien busca imponerse, sino la delicadeza de un artista que descubre la belleza en cada detalle, la maestría de un estratega que sabe exactamente dónde tocar para desatar una reacción. En los brazos de Elena Sofía, él redescubrió no solo el placer de dar, sino la profunda satisfacción de ser verdaderamente capaz, de poseer una habilidad que iba más allá de las transacciones financieras. Mientras el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, pintando el cielo de la Ciudad de México con tonos rosados y dorados, Ricardo y Elena Sofía yacían abrazados. El vestido de novia, la pieza central de la ceremonia, yacía arrugado en una silla,
testigo silencioso de la noche que había desmantelado las falsedades. Las tazas de champán, utilizadas para el brindis tradicional, brillaban a la luz naciente, un recordatorio del inicio de su unión, una unión que ahora se basaba en algo más sólido que la ostentación, la verdad de la intimidad y la confirmación de que el placer, al igual que el amor, puede ser aprendido, cultivado y sobre todo compartido. La sentencia que pesaba sobre el millonario se desmoronó, no por demostraciones ostentosas en público, sino por la entrega sincera y la habilidad de un hombre que, en la intimidad de su noche de bodas, encontró la manera de complacer, y al hacerlo, se complació a sí mismo, redefiniendo su propia virilidad y el concepto de satisfacción. Doña Guadalupe Lupe de Montes, de 68 años, quien observaba desde la discreción de su propia suite, podría sentir en la quietud de la mañana que la tradición familiar y la reputación de los Montes estaban a salvo, fortalecidas por una noche que demostró que la verdadera fortaleza reside no solo en el poder, sino en la capacidad de conexión y placer mutuo. La opulencia de la mansión Montes, que antes podría haber parecido fría y calculadora, ahora se sentía impregnada de una calidez renovada, la calidez de una unión que había superado la prueba de las apariencias y encontrado su verdadero fundamento en la intimidad. El aire en la suite nupcial de la mansión Montes era denso, cargado de la fragancia de las flores exóticas que adornaban la habitación y del perfume sutil de Elena Sofía Robles. Las luces, cuidadosamente atenuadas por un sistema de domótica que controlaba cada aspecto del ambiente, proyectaban sombras danzantes sobre las paredes revestidas de seda. El eco lejano de la fiesta, un murmullo de conversaciones y risas que se desvanecía lentamente, daba paso a una intimidad forzada, pero ineludible. Elena Sofía, envuelta en un camisón de seda color marfil, se removía inquieta en el borde de la cama king size. Su cabello castaño, suelto y ondulado, caía sobre sus hombros como una cascada sedosa, y sus grandes ojos de color café, antes llenos de la chispa de la emoción, ahora albergaban una incipiente melancolía. La transformación de niña a mujer, de novia a esposa, se sentía en el aire, una responsabilidad naciente que la hacía sentir vulnerable. La puerta se abrió con un suave clic, y Ricardo hizo su entrada. La corbata de seda, anudada con precisión durante la ceremonia, se desprendió con un gesto deliberado de sus manos, y la chaqueta de su traje grafito, impecable hasta ese momento, cayó sobre una silla cercana. Su figura alta y atlética, modelada por años de disciplina, proyectaba una sombra imponente en la penumbra. Sus ojos penetrantes, usualmente analíticos y controlados, parecían albergar una tormenta interna, una lucha silenciosa contra las habladurías que habían intentado minar su reputación. Se movió con una lentitud calculada, cada paso resonando en el silencio de la habitación, un eco que subrayaba la expectativa. Se acercó a Elena Sofía, el colchón hundiéndose levemente bajo su peso cuando se sentó a su lado. Tomó una de sus manos, sintiendo la delicadeza de sus dedos, la ligera humedad por la nerviosidad. «Estás hermosa», dijo, su voz profunda y grave, un bálsamo inesperado para la tensión que ella sentía. La sinceridad en su tono, despojada de la arrogancia que a menudo lo caracterizaba en público, disipó una parte de la aprehensión de Elena Sofía. Ella levantó la mirada hacia él, una pequeña sonrisa tímida curvando sus labios. «Tú también», respondió, su voz apenas un susurro. La formalidad en el uso de su nombre era un vestigio de la transición que estaban experimentando, un recordatorio de la reciente formalidad de su unión. Ricardo la observó por un instante, su mirada recorriendo su rostro delicado, la inocencia que aún se aferraba a sus facciones juveniles, las palabras que había escuchado, los rumores insidiosos que habían logrado filtrarse hasta sus oídos, resonaban con una crueldad particular en ese momento íntimo. Él, Ricardo, el hombre que había conquistado imperios financieros, sería incapaz de conquistar el corazón y el cuerpo de su propia esposa. La idea era un veneno que corroía su orgullo, un desafío a su propia percepción de sí mismo. «Elena Sofía», comenzó de nuevo, la pausa cargada de un peso que ella no podía comprender del todo. «Hay algo que debo decirte». Su voz, usualmente firme y decidida, titubeó levemente en la última palabra.
Ella ladeó la cabeza, su curiosidad innata despertando. El suave movimiento de su cabello castaño enmarcando su rostro expectante. «¿Qué es?» se dice, empezó, deteniéndose para tragar saliva, un gesto inusual en él. El anillo de bodas, recién colocado en su dedo, se sentía pesado, un símbolo de un compromiso que ahora se veía amenazado por la duda. Se dice que no soy capaz de complacer a una mujer. Las palabras salieron con una crudeza que lo sorprendió a sí mismo. Era la primera vez que verbalizaba esa humillación silenciosa, ese espectro que lo había acechado desde que los rumores comenzaron a circular, alimentados por envidias y rencores de aquellos que no podían soportar su éxito. Los ojos de Elena Sofía se abrieron, una mezcla de sorpresa y confusión cruzando su rostro. La fragilidad de su expresión era un contraste agudo con la poderosa presencia de Ricardo. «¿Qué dicen? ¿Quién dice eso?» La ingenuidad en su pregunta, la genuina incredulidad era como un bálsamo para la herida de su ego. «Gente malintencionada», respondió él, su tono volviéndose un poco más firme, recuperando parte de su compostura habitual. «Personas que envidian lo que tengo, lo que he construido. Pero...» Y aquí se detuvo, buscando su mirada con una intensidad renovada. «Lo que importa es lo que tú sientas, lo que tú experimentes. Esta noche. Quiero asegurarme de que esa gente esté equivocada». La última frase, pronunciada con una convicción que nacía de la necesidad de reafirmarse, resonó en la suite. La declaración de Ricardo, tan directa y vulnerable, desarmó a Elena Sofía por completo. Dejó de lado cualquier vestigio de timidez o aprehensión. En lugar de miedo, sintió una oleada de compasión, una necesidad de comprender la carga que su flamante esposo llevaba. Su mano libre, que hasta entonces jugueteaba nerviosamente con el borde de su camisón, se levantó y acarició su mejilla con una ternura inesperada. «Ricardo», dijo suavemente, su voz adquiriendo una seguridad que la sorprendió a ella misma. «Yo no creo lo que la gente dice. Yo te veo a ti, al hombre que me eligió, al hombre que me cortejó, y quiero creer en ti». Una sonrisa lenta, genuina, comenzó a formarse en los labios de Ricardo. La inocencia combinada con la firmeza en la voz de Elena Sofía eran un antídoto contra las dudas que lo habían corroído. En ese instante, rodeado por la opulencia de su hogar, pero sintiéndose más vulnerable que nunca, se dio cuenta de que la verdadera prueba no era contra el mundo exterior, sino contra sus propios demonios internos. Y en los ojos de su joven esposa encontró un reflejo de fortaleza que lo impulsó a superar esa batalla. Se inclinó hacia ella, el aire cargado de expectativas. Sus labios rozaron los de ella en un beso que comenzó tierno, una exploración inicial de un territorio desconocido, pero que rápidamente se profundizó. La suavidad de los labios de Elena Sofía, la receptividad innata en su respuesta, lo cautivaron. Sus manos, inicialmente tímidas al posarse en su espalda, comenzaron a explorar la curva de su cintura, la delicadeza de su piel bajo la seda del camisón. Ricardo, acostumbrado a la acción decidida, a la estrategia implacable en los negocios, se encontró a sí mismo adoptando un ritmo diferente, uno guiado por la curiosidad y el deseo de descubrir. Elena Sofía, por su parte, se dejaba llevar por la intensidad del momento. Sus manos se enredaron en el cabello oscuro y corto de Ricardo, atrayéndolo más cerca, respondiendo a cada caricia con una dulzura que desarmaba. El aire en la habitación se volvía más denso, el perfume de las flores mezclándose con el aroma de sus cuerpos. La tensión de los rumores, que hace unos momentos parecía flotar como una sombra amenazante, se desvanecía gradualmente, reemplazada por la urgencia del deseo mutuo, por la promesa de una conexión que iba más allá de las apariencias y las habladurías. Ricardo se detuvo por un instante, sus ojos encontrándose con los de ella. Había una pregunta en su mirada, una invitación silenciosa a la entrega total. Elena Sofía respondió con una sonrisa que no dejaba lugar a dudas, una promesa tácita de exploración, de compartir secretos y placeres. Y entonces, Ricardo, el hombre de quien se decía que no podía complacer, comenzó a demostrar no a la sociedad que murmuraba, sino a la mujer que yacía a su lado, que las palabras de los envidiosos eran tan huecas como el oro falso. Con una atención exquisita,
una ternura inusual que desmentía su reputación de hombre de hierro y una habilidad que florecía en el momento preciso. Se dedicó a desentrañar los secretos del cuerpo y el alma de Elena Sofía. Cada caricia, cada beso, cada palabra susurrada al oído, era una declaración de intenciones, una reafirmación de su virilidad, una respuesta contundente a las habladurías que habían intentado definirlo. Descubrió sus anhelos más profundos, sus suspiros más íntimos, los puntos exactos que la hacían temblar de placer. No era la fuerza bruta de quien busca imponerse, sino la delicadeza de un artista que descubre la belleza en cada detalle, la maestría de un estratega que sabe exactamente dónde tocar para desatar una reacción. La noche de bodas, que se perfilaba como un campo de batalla para el orgullo de Ricardo, se transformó en un escenario de revelación. En los brazos de Elena Sofía, él redescubrió no solo el placer de dar, sino la profunda satisfacción de ser verdaderamente capaz de poseer una habilidad que iba más allá de las transacciones financieras. Las sombras de la duda se disiparon en la cálida luz de la intimidad, y la reputación, construida sobre pilares de negocios y poder, encontró una nueva y más íntima base, la certeza de un placer compartido, la verdad desvelada en el silencio de una alcoba, donde las verdades ocultas salen a la luz y redefinen el verdadero significado de la conexión. Mientras el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, pintando el cielo de la Ciudad de México con tonos rosados y dorados, Ricardo y Elena Sofía yacían abrazados. El vestido de novia, la pieza central de la ceremonia, yacía arrugado en una silla, testigo silencioso de la noche que había desmantelado las falsedades. Las tazas de champán, utilizadas para el brindis tradicional, brillaban a la luz naciente, un recordatorio del inicio de su unión, una unión que ahora se basaba en algo más sólido que la ostentación, la verdad de la intimidad y la confirmación de que el placer, al igual que el amor, puede ser aprendido, cultivado y sobre todo compartido. La sentencia que pesaba sobre el millonario se desmoronó, no por demostraciones ostentosas en público, sino por la entrega sincera y la habilidad de un hombre que, en la intimidad de su noche de bodas, encontró la manera de complacer, y al hacerlo, se complació a sí mismo, redefiniendo su propia virilidad y el concepto de satisfacción. Doña Guadalupe, quien observaba desde la discreción de su propia suite, podría sentir en la quietud de la mañana que la tradición familiar y la reputación de los Montes estaban a salvo, fortalecidas por una noche que demostró que la verdadera fortaleza reside no solo en el poder, sino en la capacidad de conexión y placer mutuo. La opulencia de la mansión Montes, que antes podría haber parecido fría y calculadora, ahora se sentía impregnada de una calidez renovada, la calidez de una unión que había superado la prueba de las apariencias y encontrado su verdadero fundamento en la intimidad. El aire en la suite nupcial de la mansión Montes era denso, cargado de la fragancia de las flores exóticas que adornaban la habitación y del perfume sutil de Elena Sofía. El aire en la suite nupcial de la mansión Montes era denso, cargado de la fragancia de las flores exóticas que adornaban la habitación y del perfume sutil de Elena Sofía. Elena Sofía, envuelta en un camisón de seda color marfil, se removía inquieta en el borde de la cama king size. Su cabello castaño, suelto y ondulado, caía sobre sus hombros como una cascada sedosa, y sus grandes ojos de color café, antes llenos de la chispa de la emoción, ahora albergaban una incipiente melancolía. La transformación de niña a mujer, de novia a esposa, se sentía en el aire, una responsabilidad naciente que la hacía sentir vulnerable. La puerta se abrió con un suave clic y Ricardo hizo su entrada. La corbata de seda, anudada con precisión durante la ceremonia, se desprendió con un gesto deliberado de sus manos y la chaqueta de su traje grafito, impecable hasta ese momento, cayó sobre una silla cercana. Su figura alta y atlética, modelada por años de disciplina, proyectaba una sombra imponente en la penumbra. Sus ojos penetrantes, usualmente analíticos y controlados, parecían albergar una tormenta interna, una lucha silenciosa contra las habladurías que habían intentado minar su reputación. Se movió con una lentitud calculada, cada paso resonando en el silencio de la habitación,
un eco que subrayaba la expectativa. Se acercó a Elena Sofía, el colchón hundiéndose levemente bajo su peso cuando se sentó a su lado. Tomó una de sus manos, sintiendo la delicadeza de sus dedos, la ligera humedad por la nerviosidad. «Estás hermosa», dijo, su voz profunda y grave, un bálsamo inesperado para la tensión que ella sentía. La sinceridad en su tono, despojada de la arrogancia que a menudo lo caracterizaba en público, disipó una parte de la aprehensión de Elena Sofía. Ella levantó la mirada hacia él, una pequeña sonrisa tímida curvando sus labios. «Tú también», respondió, su voz apenas un susurro. La formalidad en el uso de su nombre era un vestigio de la transición que estaban experimentando, un recordatorio de la reciente formalidad de su unión. Ricardo la observó por un instante, su mirada recorriendo su rostro delicado, la inocencia que aún se aferraba a sus facciones juveniles. Las palabras que había escuchado, los rumores insidiosos que habían logrado filtrarse hasta sus oídos, resonaban con una crueldad particular en ese momento íntimo. Él, Ricardo, el hombre que había conquistado imperios financieros, ¿sería incapaz de conquistar el corazón y el cuerpo de su propia esposa? La idea era un veneno que corroía su orgullo, un desafío a su propia percepción de sí mismo. Elena Sofía comenzó de nuevo, la pausa cargada de un peso que ella no podía comprender del todo. «Hay algo que debo decirte». Su voz, usualmente firme y decidida, titubeó levemente en la última palabra. Ella ladeó la cabeza, su curiosidad innata despertando. El suave movimiento de su cabello castaño enmarcando su rostro expectante. «¿Qué es?» «Se dice», empezó, deteniéndose para tragar saliva, un gesto inusual en él. El anillo de bodas recién colocado en su dedo se sentía pesado, un símbolo de un compromiso que ahora se veía amenazado por la duda. «Se dice que no soy capaz de complacer a una mujer». Las palabras salieron con una crudeza que lo sorprendió a sí mismo. Era la primera vez que verbalizaba esa humillación silenciosa, ese espectro que lo había acechado desde que los rumores comenzaron a circular, alimentados por envidias y rencores de aquellos que no podían soportar su éxito. Los ojos de Elena Sofía se abrieron, una mezcla de sorpresa y confusión cruzando su rostro. La fragilidad de su expresión era un contraste agudo con la poderosa presencia de Ricardo. «¿Qué dicen? ¿Quién dice eso?» La ingenuidad en su pregunta, la genuina incredulidad, era como un bálsamo para la herida de su ego. «Gente malintencionada», respondió él, su tono volviéndose un poco más firme, recuperando parte de su compostura habitual. «Personas que envidian lo que tengo, lo que he construido». Pero, y aquí se detuvo, buscando su mirada con una intensidad renovada. «Lo que importa es lo que tú sientas, lo que tú experimentes. Esta noche quiero asegurarme de que esa gente esté equivocada». La última frase, pronunciada con una convicción que nacía de la necesidad de reafirmarse, resonó en la suite. La declaración de Ricardo, tan directa y vulnerable, desarmó a Elena Sofía por completo. Dejó de lado cualquier vestigio de timidez o aprehensión. En lugar de miedo, sintió una oleada de compasión, una necesidad de comprender la carga que su flamante esposo llevaba. Su mano libre, que hasta entonces jugueteaba nerviosamente con el borde de su camisón, se levantó y acarició su mejilla con una ternura inesperada. «Ricardo», dijo suavemente, su voz adquiriendo una seguridad que la sorprendió a ella misma, «yo no creo lo que la gente dice. Yo te veo a ti, al hombre que me eligió, al hombre que me cortejó, y quiero creer en ti». Una sonrisa lenta, genuina, comenzó a formarse en los labios de Ricardo. La inocencia combinada con la firmeza en la voz de Elena Sofía eran un antídoto contra las dudas que lo habían corroído. En ese instante, rodeado por la opulencia de su hogar, pero sintiéndose más vulnerable que nunca, se dio cuenta de que la verdadera prueba no era contra el mundo exterior, sino contra sus propios demonios internos. Y en los ojos de su joven esposa, encontró un reflejo de fortaleza que lo impulsó a superar esa batalla. Se inclinó hacia ella, el aire cargado de expectativas. Sus labios rozaron los de ella en un beso que comenzó tierno, una exploración inicial de un territorio desconocido, pero que rápidamente se profundizó. La suavidad de los labios de Elena Sofía,
la receptividad innata en su respuesta, lo cautivaron. Sus manos, inicialmente tímidas al posarse en su espalda, comenzaron a explorar la curva de su cintura, la delicadeza de su piel bajo la seda del camisón. Ricardo, acostumbrado a la acción decidida, a la estrategia implacable en los negocios, se encontró a sí mismo adoptando un ritmo diferente, uno guiado por la curiosidad y el deseo de descubrir. Elena Sofía, por su parte, se dejaba llevar por la intensidad del momento. Sus manos se enredaron en el cabello oscuro y corto de Ricardo, atrayéndolo más cerca, respondiendo a cada caricia con una dulzura que desarmaba. El aire en la habitación se volvía más denso, el perfume de las flores mezclándose con el aroma de sus cuerpos. La tensión de los rumores, que hace unos momentos parecía flotar como una sombra amenazante, se desvanecía gradualmente, reemplazada por la urgencia del deseo mutuo, por la promesa de una conexión que iba más allá de las apariencias y las habladurías. Ricardo se detuvo por un instante, sus ojos encontrándose con los de ella. Había una pregunta en su mirada, una invitación silenciosa a la entrega total. Elena Sofía respondió con una sonrisa que no dejaba lugar a dudas, una promesa tácita de exploración, de compartir secretos y placeres. Y entonces, Ricardo, el hombre de quien se decía que no podía complacer, comenzó a demostrar, no a la sociedad que murmuraba, sino a la mujer que yacía a su lado, que las palabras de los envidiosos eran tan huecas como el oro falso. Con una atención exquisita, una ternura inusual que desmentía su reputación de hombre de hierro y una habilidad que florecía en el momento preciso, se dedicó a desentrañar los secretos del cuerpo y el alma de Elena Sofía. Cada caricia, cada beso, cada palabra susurrada al oído, era una declaración de intenciones, una reafirmación de su virilidad, una respuesta contundente a las habladurías que habían intentado definirlo. Descubrió sus anhelos más profundos, sus suspiros más íntimos, los puntos exactos que la hacían temblar de placer. No era la fuerza bruta de quien busca imponerse, sino la delicadeza de un artista que descubre la belleza en cada detalle, la maestría de un estratega que sabe exactamente dónde tocar para desatar una reacción. La noche de bodas, que se perfilaba como un campo de batalla para el orgullo de Ricardo, se transformó en un escenario de revelación. En los brazos de Elena Sofía, él redescubrió no solo el placer de dar, sino la profunda satisfacción de ser verdaderamente capaz de poseer una habilidad que iba más allá de las transacciones financieras. Las sombras de la duda se disiparon en la cálida luz de la intimidad, y la reputación, construida sobre pilares de negocios y poder, encontró una nueva y más íntima base, la certeza de un placer compartido, la verdad desvelada en el silencio de una alcoba, donde las verdades ocultas salen a la luz y redefinen el verdadero significado de la conexión. Mientras el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, pintando el cielo de la Ciudad de México con tonos rosados y dorados, Ricardo y Elena Sofía yacían abrazados. El vestido de novia, la pieza central de la ceremonia, yacía arrugado en una silla, testigo silencioso de la noche que había desmantelado las falsedades. Las tazas de champán, utilizadas para el brindis tradicional, brillaban a la luz naciente, un recordatorio del inicio de su unión, una unión que ahora se basaba en algo más sólido que la ostentación, la verdad de la intimidad y la confirmación de que el placer, al igual que el amor, puede ser aprendido, cultivado y sobre todo compartido. La sentencia que pesaba sobre el millonario se desmoronó, no por demostraciones ostentosas en público, sino por la entrega sincera y la habilidad de un hombre que, en la intimidad de su noche de bodas, encontró la manera de complacer, y al hacerlo, se complació a sí mismo, redefiniendo su propia virilidad y el concepto de satisfacción. Doña Guadalupe, quien observaba desde la discreción de su propia suite, podría sentir en la quietud de la mañana que la tradición familiar y la reputación de los Montes estaban a salvo, fortalecidas por una noche que demostró que la verdadera fortaleza reside no solo en el poder, sino en la capacidad de conexión y placer mutuo. La opulencia de la mansión Montes, que antes podría haber parecido fría y calculadora, ahora se sentía impregnada de una calidez renovada,
la calidez de una unión que había superado la prueba de las apariencias y encontrado su verdadero fundamento en la intimidad. Dale a ese botón de like y suscríbete para más contenido chido.